Él es el Rey. Saludamos a los que nos reciben como siempre a través de los medios. Aquí su iglesia, Capilla del Rey en Orlando, con mucho deseo de que sea usted bendecido y edificado con la palabra que hemos de compartir a través de estos medios. Sabemos que el Espíritu Santo está en medio de nosotros y Dios está dispuesto y presto para hablar a nuestros corazones. Amén. Muchas bendiciones a todos. Recibimos pues a nuestro pastor Luis Germán Mercado. Gloria a Dios. Un abrazo desde acá. Un abrazo. Yo he colocado título algo extenso a mi mensaje de hoy. Escúcheme bien. La oración cambia cosas, no las arregla. Si eso forma una interrogante en su mente, yo quiero explicar a qué me estoy refiriendo. Repito, la oración cambia cosas. La oración no arregla. En Hechos capítulo 2, no tiene que buscarlo, se relata el momento en que por primera vez en la historia desciende el Espíritu Santo para morar por primera vez, repito, en el corazón de los creyentes. Hechos 2 dice que el Espíritu Santo vino como un estruendo del cielo y se posó sobre 120 discípulos que estaban orando en un cuartito incómodo durante aproximadamente 10 o tantos días y hablaron en otras lenguas. A partir de ese día, cuando alguien viene al Señor, recibe al Señor, en el momento el Espíritu Santo entra a ser morada. Eso no era así. El Espíritu Santo acompañaba a gente, el Espíritu Santo usaba gente, pero el Espíritu Santo no moraba en gente. Por eso la promesa de Jesús fue: yo me voy, pero el Padre os enviará el otro Consolador, el cual estará con vosotros y en vosotros. Esa es la diferencia, con vosotros y en vosotros. Y aquel día el apóstol Pedro se puso de pie, predicó un mensaje, un mensajote, un mensaje tan y tan bien estructurado, y Pedro no sabía ni tan siquiera qué era homilética, pero predicó un poderoso mensaje y miles vinieron al Señor, sin contar mujeres y niños. Glorioso. Se metieron en problemas. Se metieron en problemas. Al poco tiempo, pocos días después, entrando al templo, Hechos capítulo 4 dice que Pedro y Juan iban entrando al templo a la hora de la oración y vieron allí a un cojo de nacimiento. Entonces, poquito después del día de Pentecostés. Pedía limosna. Escúcheme, en aquel momento, para que alguien pudiera pedir limosnas en público, necesitaba un permiso de las autoridades. Tenía que estar licenciado para poder pedir allí en público. Este hombre, cojo de nacimiento, tenía el permiso para pedir. Les pidió limosna. Y hubo una declaración de uno de ellos, de Pedro. Sin embargo, la Biblia dice que ambos le dijeron: oro y plata no tenemos, de lo que tenemos te damos. Levántate y anda. Usted conoce ese pasaje. Inmediatamente aquel hombre entró al templo caminando erguido con toda facilidad, y en el templo proclamaba y daba testimonio y todos lo reconocían. Pero ¿y no es este el que se paraba en el pórtico
del templo a pedir. No es aquel que todos los días pedía en el mismo lugar y hoy está dentro, ya no está en la escalinata, hoy está dentro del templo, ya puede caminar por sí mismo, y aquel hombre daba testimonio glorioso. Pero a Pedro y a Juan esto les costó que los metieran presos. Porque aquel mismo día, el mismo día del milagro, Pedro y Juan fueron apresados. ¿Quién dijo que si yo camino en la voluntad de Dios estaré libre de problemas? No estaba diciendo la verdad. Fueron apresados por haber sido usados por Dios. Escúcheme bien. La Biblia dice que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo digo otra vez, que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo del cual no somos parte. Porque se supone que no somos parte del mundo. Quien ha venido al Señor y está caminando con Cristo no es de este mundo, aunque estamos en el mundo. Y aquellos dos apóstoles, colegas, pescadores, se conocían muy bien. Estaban juntos en su oficio de toda la vida. Ahora estaban compartiendo en una misma celda. Porque los alguaciles vinieron con los escribas y fariseos y con los saduceos, porque habían enseñado acerca de la resurrección de Cristo, y los saduceos decían que no había resurrección. Ahora estaban siendo apresados y puestos en la cárcel. Mientras esto ocurría, escúcheme bien, mientras esto ocurría, la iglesia estaba orando. Acompáñame. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Verso 29. Pedro y Juan en un momento fueron liberados, pero no sin antes amenazarlos. Les intimaron que no volvieran a predicar en el nombre de Jesús. Y la respuesta fue aquella célebre declaración: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero habían sido intimidados, habían sido amenazados, y ahora salieron y vinieron al lugar donde la iglesia estaba reunida. Habían estado orando. Y yo quiero decir en forma de paréntesis, en esa oración, escúchame bien, el pronombre tú se repite en tantas y tantas veces, es tan llamativo, salta tanto a la vista que yo lo subrayé. ¿Cuántas veces ocurre el pronombre tú en una oración que incluye 6 versos? Una y otra vez, refiriéndose a Dios. Estaban orando: Señor tú, Señor tú, Señor tú, Señor tú, Señor tú. Y en ningún momento hubo un yo. En ningún momento hubo un yo. Señor, por tu misericordia. Señor, estamos predicando tu evangelio, de tu Cristo. Ahora ten tu misericordia y danos de nuevo para predicar tu evangelio. Verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Que hablen qué? La palabra tuya, no la nuestra. La tuya, no la nuestra. Porque si cambiáramos tu palabra para que se convierta en la nuestra, no estaríamos padeciendo persecución.
no seríamos perseguidos. Somos perseguidos porque estamos predicando tu palabra y el mundo es opuesto. Somos perseguidos por predicar tu palabra. Conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Ese pronombre tú cité solamente unas pocas de veces. Las anteriores las omití. El centro de la oración no era el padecimiento que tenían, no era por lo que estaban atravesando. El centro de la oración eres tú, Señor. Amén. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Era fácil orar para que Dios arreglara aquello, para que Dios arreglara las circunstancias, para que Dios lo arreglara todo. Dios no lo arregló, pero lo cambió. ¿Cómo lo cambió? Les dio de nuevo, les impartió de nuevo, precisamente lo que pidieron. Les impartió de nuevo para predicar su palabra. Y se arregló todo aquello. Pues mire, ahora Pedro y Juan estaban fuera. Sin embargo, si usted mira en el siguiente capítulo, verso 17, dice que otra vez el sumo sacerdote y todos los demás se reunieron para pedir cuentas a Pedro y a Juan por qué seguían predicando cuando les dijimos que no lo hicieran. No fue arreglado. La circunstancia no fue arreglada, pero hubo un cambio. Hubo un cambio en ellos. La oración no arregla todas las cosas, pero la oración cambia. Amén. La oración cambia. Cuando yo tengo el preconcebido que la oración arregla las cosas, podría llevarme una sorpresa decepcionante. Cuando no arreglamos las cosas con oración, nos desilusionamos, óigame bien, nos desilusionamos con Dios. Cuando no se arreglan las cosas con oración, tenemos la tendencia a desilusionarnos con Dios, desanimarnos con las circunstancias y nos disgustamos con nuestra supuesta propia falta de fe por no poder arreglar circunstancias. Quiero explicar esto, en lugar de orar para que se arreglen mis finanzas, óigame bien, en lugar de orar para que se arreglen mis finanzas, su deseo, el deseo de Dios, es que yo aprenda una cosa, principio bíblico para administrar las finanzas y que yo sea diligente en la administración de lo que Él me da. Amén. Amén. Si Dios me arregla una circunstancia en un momento dado y simplemente eso queda allí, yo volveré a estar en lo mismo una y otra vez. Pero hay principios en la palabra de Dios. Si yo quiero que Dios arregle la relación que tengo con mi cónyuge, con mi esposa, y yo oro para que Dios arregle todas esas asperezas que estamos teniendo, todas esas diferencias que estamos teniendo, Dios no lo va a arreglar. Dios quiere cambiar. Hay una gran diferencia. Si Dios arregla eso y no cambia, no hay un cambio en mí, yo volveré a estar allí una y otra vez. Dios quiere que tanto mi cónyuge como yo aprendamos a tener una relación y a tratarnos como Cristo, a tener una relación mutua como Cristo. Yo leí ayer ese pasaje
de Colosenses que dice, soportaos los unos a los otros. Algunos han dicho que el soportar ahí significa cargar. Sin embargo, el pasaje lo explica tan claro. Soportaos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, perdonándoos así como Cristo os perdonó. Pastor, ¿y a qué se refiere cuando dice Colosenses que nos soportemos a nosotros? Eso mismo, que nos soportemos. ¿Y en qué plano ocurre eso? En todos los planos. Ocurre en el matrimonio. Que usted me quiere decir que voy a tener que soportar a mi esposa. Eso quiere decir que su esposa va a tener que soportarlo a usted. Eso quiere decir que tendremos que soportarnos los unos a los otros. Usted me dice, no. Si cuando yo me casé, el día que yo me casé, eso era como estar flotando en una nube. Se me podían parar encima y de mí salía, era lo más cercano al rapto de la iglesia. Ese día, qué maravilla esa. Podían meter la mano en el plato y ya, no hay problema, tranquilo. Podían pasar por encima. Sin embargo, varios días después ocurrió la primera discusión. La primera. Y quizás un poco más adelante la segunda. ¿Cómo se ora? Arregla esto, Señor. Arregla esto. No. Cambia. Porque puede arreglar esa discusión, puede arreglar ese evento, pero si no hay un cambio en mí, eso va a seguir ocurriendo una y otra vez, y será una permanente. Será una condición permanente. Por eso hay gente que vive discutiendo. Y cuando no discuten, se sienten que algo está mal. ¿Qué pasará que no estamos discutiendo tanto? Hay que buscar algo para discutir. A ver qué encontramos, para ver si discutimos hoy. Hay que buscar algún problema. Esto es verde, no, eso es azul. No me digas que es verde porque vamos a discutir. Porque tenemos que discutir. Pero dice el pasaje de Colosenses, aprendiendo a soportarnos los unos a los otros en amor. Eso parece como que, algo como que, wow, vamos a tener que soportar, porque, pero no, eso no es lo que dice el verso. Dice, como Cristo los perdonó, así como Cristo te perdonó, perdona al otro, desde el más lejano hasta el más cercano. Eso aplica para el cónyuge, eso aplica para los hijos, eso aplica para el hermano, eso aplica para el compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque habrá cosas que tendremos que soportar. Y eso, óigame bien, no es pesimismo. A fin de cuentas, hay cosas que el Señor nos ha soportado a nosotros. ¿Oyó? Por eso dice que aprendamos a perdonarnos como Cristo. Dice, ese cónyuge, esa mujer es mi hermana en Cristo también. Es mi semejante. Oiga, es lo más parecido a Dios que yo tengo. Nuestro prójimo es lo más parecido a Dios, porque nadie más tiene la imagen y semejanza de Dios. Nuestro prójimo. Por eso es lo más parecido a Dios que tenemos cerca de nosotros. Y mientras más cercano, más será lo que tendré que soportar. Más será lo que tendré que sobrellevar. Y más será lo que tendré que perdonar. Y el perdón no es un evento, se vive perdonando.
se vive perdonando. Si fuera un evento, entonces ya te perdono una vez o te perdono más. Te lo perdono una vez, no venga con lo mismo. El perdón es una forma en la que se vive. Se vive perdonando. El Señor vive perdonando. ¿Oyó bien? En lugar de orar para que se arregle simplemente Dios arregle un evento, que Dios, yo tengo que buscar perdonar como Él me perdona y tratar como Él me trata. Eso se llama gracia. Es decir, tener con otros la gracia que Él ha tenido conmigo. En lugar de esperar que se arreglen mis finanzas, escúchenme bien, en vez de orar para que se arreglen mis finanzas, Dios quiere que yo aprenda a obedecer principios y ser buen administrador de lo que Él me da. ¿Es necesario repetir eso? Sí. Lo voy a explicar. Yo puedo orar, Señor, arregla mis finanzas. Pero si no hay un cambio en mí, yo volveré a estar allí una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Por eso comencé diciendo que la oración no arregla. La oración cambia. Si yo oro si yo voy delante de Dios y yo oro, yo sé que tengo un problema financiero. Yo oro y Dios escucha eso. Sí, Dios escucha. Pero la voluntad de Él es que yo sea diligente administrando lo que tengo y que sea obediente. Y aquí quiero entrar ahora en la segunda parte de este mensaje. El momento en que implica orar u obedecer. Orar u obedecer. Muchas de las cosas por las cuales estamos orando realmente se tratan de un asunto de obediencia. Oiga, no me voy a extender mucho. Solo un par de horas más. Quiero citar un ejemplo. Hay alguien orando, Señor, dame largura de días. Dame muchos días. Dame muchos días. ¿Sabe? Hay gente que llegará, gente salva, gente de Dios, que llegará un día a la presencia de Dios y le preguntará a Dios, Señor, ¿por qué tan joven? ¿Por qué partí tan joven? Y la respuesta a eso no la tiene Dios. La tengo yo. Oiga, pastor, ¿sabe lo que está diciendo? Sí, le voy a decir por qué. Dice la Biblia, escúcheme, dice la Biblia, honra a padre y a madre para que se alarguen tus días sobre la tierra. ¿Cómo se alargan los días sobre la tierra? Orando para que Dios arregle eso. No. ¿Cómo se logra? Obedeciendo un principio de Dios que dice honra a padre y a madre. ¿Se ha preguntado por qué ese mandamiento es el primer mandamiento con promesa? No el único, es el primero. Honra a padre y a madre para que se alarguen tus días sobre la tierra. No sobre el cielo, es sobre la tierra. Porque en el cielo, si tú eres creyente en el Señor, tus días sobre el cielo están garantizados. Llegarás un día al cielo. Si tú estás caminando en Cristo, llegarás un día al cielo. Ese no es es para que se alarguen tus días sobre la tierra. ¿Y cómo yo largo mis días sobre la tierra? Orando y ayunando mucho por eso. Mire, ¿cómo yo
¿Cómo yo soy fortalecido para no ser tentado? De ninguna forma. Usted puede llorar 40 días y 40 noches y al final, y al día número 41 va a ser tentado. Jesús lo fue. Oró 40 días y ayunó y 40 noches y al cabo de esos 40 días fue tentado. ¿Sabe dónde estuvo la diferencia? Que Jesús no entró en la tentación. Hay una diferencia entre ser tentado y entrar a la tentación. Jesús fue tentado, pero nunca entró a la tentación. Y Jesús solo dijo a los discípulos: ora y vela para que no entres en tentación. No para que no seas tentado, vas a ser tentado. Pero si mantienes una relación con Dios, tú estarás fortalecido para que cuando llegue la tentación, lo que salga por tu boca sea palabra de Dios. Amén. Aleluya. Por eso, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Y ojo, en casi toda la Biblia dice la palabra de Dios. Pero ese pasaje dice la palabra de Cristo. Porque Cristo es Dios. Yo puedo orar: Señor, alarga mis días. Y puedo ayunar 40 días y 40 noches. Alarga mis días. Si yo no obedezco el principio de Dios, honra a padre y a madre, a la largura de días están entre ellos. ¡Auch! ¿Sabe por qué? Porque la oración no sustituye la obediencia. La oración no sustituye la obediencia. Nada que podamos hacer en práctica sustituye la obediencia. Te podríamos preguntarle a Saúl. Saúl, rey de Israel, recibió una orden de Dios y no obedeció. Y Saúl fue desechado. Cuando llegó el profeta, le dijo: Dios, el mismo que te ungió por rey de Israel, te ha desechado para que un prójimo mejor que tú, ocupe tu lugar, por cuanto fuiste desobediente. Y el rey dijo: no, bueno, yo guardé estas pocas ovejitas para presentar sacrificios a Dios. Pero la orden fue: no dejes nada. No dejes nada. Aniquílalo todo, por fuerte que pareciera, por difícil que pareciera. Esa fue la orden. Y Saúl dijo: voy a guardar unas poquitas de ovejas para presentar sacrificio. Y ahí fue cuando ocurre aquella célebre declaración del profeta: como ídolos es la desobediencia. No importa cuántos sacrificios presentes, si no hay obediencia, no son aceptos delante de Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Obediencia va por encima de cuánto sacrificio yo puedo ofrecer. Obediencia. Oración sin obediencia es igual a inefectividad. Oración sin obediencia es igual a lo que hizo Saúl. No había forma. Por eso, cuando yo oro por largura de días, tengo que partir del principio de honra a padre y madre. Porque la promesa, oye, es interesante, porque es el primer mandamiento con promesa. Porque la palabra dice que es el primer mandamiento, no el único. Yo quiero decirle por qué. Porque Dios le dio importancia. Y porque si usted mira los mandamientos, en los mandamientos hay un orden de importancia. ¿Cuál es el primer mandamiento? Le preguntó el joven al Señor. Mejor dicho, el Señor le preguntó al joven para que él mismo se contestara. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Ese es cuál? ¿El tercero o el quinto?
Ese es el primero. Dios tiene un orden de importancia y lo más importante tiene que seguir siendo lo más importante, no lo menor. El primer mandamiento: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante a ese: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué es semejante? ¿Porque se trata de amar? No. Es semejante porque quien ama a su prójimo, quien ama a su prójimo, está denotando que ama a Dios. Amén. Aleluya. No se puede amar a Dios y no amar al prójimo. Eso es incongruente. No hay forma de tener una buena relación con Dios y una mala relación con el prójimo. Ay, yo tengo una tan buena relación con Dios, con mi esposa, es que yo no. Sí. Es como aquella mujer que vino pidiendo oración y se oró por ella, y hermana, ¿y cómo? Sí, bueno, todavía no. No ha contestado Dios mi oración. ¿Habrá algo que estorbe en la contestación a esa petición? Porque hay estorbos a las peticiones, ¿sabía eso? Dice: maridos, trata bien a tu mujer para que tu oración no tenga estorbo. Ouch, otra vez. Trata bien a tu marido para que tu oración no tenga estorbo. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Segundo mandamiento: ama a tu prójimo, aunque sea la esposa, como a ti mismo. ¿Y en qué se parecen? En que tratan de amar. No, es que es amando a quien tengo que amar si amo a Dios. La cura de Díaz, obedeciendo un mandamiento. Un mandamiento. ¿Y por qué es el primer mandamiento? Porque está justo ahí después. Es de los últimos mandamientos. ¿Y por qué? Por la importancia, por el orden de importancia que Dios le dio. Ama a Dios, ama a tu prójimo, honra a padre y madre. No es el último mandamiento, es de los primeros. Y pastor, ¿y cómo es que se honra a padre y a madre? Si ya mis padres están muertos. Eso tiene fecha de vencimiento, eso caduca. Si mis padres están muertos, yo los honro. Con la memoria yo los honro. Pero si están vivos, honrar a padre y a madre es estar pendientes a sus necesidades. A todas. Sus necesidades físicas y emocionales. Sus necesidades espirituales. Y que yo pueda ser propicio a ellas. Eso parece difícil. Eso parece irrealizable. Es un mandamiento. Oro por mis finanzas para que Dios las arregle. Oiga bien. Pero si yo no obedezco el principio, aquí hay otro audio. Si yo no obedezco el principio de honrar a Dios con mis bienes, mis finanzas nunca van a cambiar. Y vuelvo otra vez. La oración no arregla las finanzas. Si yo oro, lo que la voluntad de Dios es que yo cambie en cuanto a la forma de administrar las finanzas y en cuanto a la forma en que, al lugar que ocupan las finanzas en mi vida. Míralo como un pasaje bíblico. Segunda de Corintios, no me voy a extender mucho más. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 6. Nueve, 6. Y aquí hay un principio. Segunda de Corintios 9, 6.
¿Tiene el pasaje, hermano? Pero esto digo, oiga el principio, oiga bien este principio. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. ¿Qué es sembrar? ¿Qué es sembrar? Aquí lo explican en el verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Bueno, pastor, pero aquí está hablando de dar amor, de dar cariño. No. Esto es una forma de super espiritualizarlo. ¿Dar qué? De mis bienes, de mis finanzas. ¿Cómo es que se prospera? Trabajando mucho. Mire esto. Trabajar mucho es parte, obviamente. Y trabajar diligentemente es una buena parte. ¿O sí? Por eso la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Eso es otro audio, ¿no? El que no trabaje, que no coma. Ese fue el verso que le dedicó un hermano a otro que no estaba trabajando. Y en Navidad le dedicó una postal con el verso: el que no trabaje, que no coma. De otra vez el verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará, cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador triste. Dios ama al que da de donde le duele. No. Dios ama al dador alegre. Él es así. Él es un dador alegre. Él es dador. Él es galardonador. Cada uno, oiga bien, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios. Ahora aquí viene el resultado de obedecer el principio. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Los miércoles estamos estudiando principios de hermenéutica, interpretación bíblica. La palabra gracia en algunos pasajes significa favor inmerecido. La palabra gracia aquí significa un bien material, dinero, finanzas, para que abunde toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Dice que la sementera mía se multiplicará. ¿Cuándo? Cuando doy. El mundo dice, se multiplica cuando recibe. Dice Dios, se multiplica cuando das. ¿Y de qué está hablando todo este pasaje? ¿De qué está hablando todo este pasaje? Que los apóstoles estaban recogiendo una ofrenda para ayudar a los pobres que había en la iglesia de Jerusalén. Y estaban recogiendo entre las distintas iglesias. Y cada uno el primer día de la semana separaba aparte algo según hubiera prosperado, para que cuando ellos llegaran recogieran esa cantidad de dinero para llevarlo a Jerusalén y bendecir a los pobres. Y dice aquí el pasaje, si tú siembras, tu sementera se va a multiplicar. La lógica dice, si siembro, la sementera se disminuye. Sementera es donde guardo la semilla. La lógica humana dice, al sembrar,
mi sementera se reduce. Dios dice, si siembra, la sementera se multiplica. Porque es principio. Porque es principio. Y si obedezco, la sementera se multiplica. Porque es principio. ¿De quién? De Dios. Tengo que decir algo más. Yo quiero recapitular diciendo: oremos por todas estas cosas, pero recordando que la obediencia es indispensable. Obediencia a principios de Dios es indispensable. Y quien obedece a Dios tendrá fruto. Tendrá fruto, porque Él es fiel. Él es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador. Estemos puestos de pie. Padre bueno, hay principios en tu palabra que queremos verlos para obedecerlos, para ser hacedores de tu palabra, para hacer tu palabra. Señor Jesús, tú hiciste la palabra, tú guardabas la palabra del Padre. Queremos imitarte, Señor, ser imitadores de ti como hijos amados, vivir imitándote a ti. Tú eres nuestro modelo. Señor Jesús, haznos así, aún añádenos. Que nuestra vida tiene que estar rodeada de obediencia a tu palabra. Y ciertamente tu brazo no se acortará para bendecir y para dar en abundancia y para extender nuestro territorio y las estacas de nuestra tienda. Porque tú eres galardonador de los que te buscan y de los que te obedecen. Gracias. Señor, gracias. Señor, gracias, Padre bueno. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Te bendecimos, Señor amado. Gracias por tan grandes promesas. Gracias, Señor. Gracias. ¿Usted puede darle un aplauso al Señor?